El arrebatamiento de Israel profetizado por el profeta Joel. Hermanos, hermanas, una vez más les digo, yo creo que para una gran mayoría de las personas que me están sintonizando a cada día con estos temas, es una sorpresa, se extrañan, es lo más normal. De pronto puede ser que algunos de los hermanos o hermanas, como nunca han escuchado acerca de el arrebatamiento de Israel, de pronto puedan hasta pensar que a poco el hermano Rodríguez, como ya se hizo viejito, a poco ya la mente no le trabaja bien y a poco ya dice una cosa por otra. Y puede haber hermanos aún, hermanas aún, que por mucho tiempo creyeron que el hermano Rodríguez era un siervo de Dios y que trataba de irse lo más ajustado a la palabra del Señor, pero que a poco ahora, como ha sucedido con tantos, ya también empezó a torcer la Escritura y a seguir por un camino errado. Pues hermanos, hermanas, antes que me juzguen, antes que me critiquen, antes que piensen cualquier otra cosa negativa, les voy a pedir que tomen en cuenta que Dios no solamente nos escucha, sino también conoce nuestros pensamientos. Y nunca es bueno que nosotros escuchemos a alguien que predica la palabra de Dios y antes de que esa persona dé su mensaje, le juzguemos, le critiquemos, porque podemos estar mal nosotros delante de Dios y eso sí es un problema muy grave. Así es que mis hermanos, en estos últimos meses he estado enfatizando mucho en lo que es el arrebatamiento, no solamente de la iglesia, sino también de Israel. He estado tomando como base Mateo capítulo 24, allá donde dice en el verso 31 que el Señor Jesús envía a sus ángeles a juntar a sus escogidos. Y les he estado asegurando, declarando que esos escogidos, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 31, no es la iglesia, sino que es el remanente de Israel. Porque hay un remanente, me refiero a un resto, no a toda la nación de Israel, sino a un resto, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesús hablando a la iglesia, le dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, todos debemos saber que no todos los que en estos momentos decimos que somos iglesia, no todos los que en estos momentos aseguramos que somos pueblo de Dios, hijos del Altísimo, realmente somos los que nos vamos a ir en el arrebatamiento. Por eso es necesario que en este momento, hermano, hermana que me estás mirando y escuchando, escuches, como yo lo he tomado en cuenta, la llamada de atención, la voz de alerta de nuestro Señor al ponerme a dar estos temas acerca tanto del arrebatamiento de la iglesia como del arrebatamiento de Israel, para que podamos estar listos, para que en el momento del arrebatamiento no te quedes y no me quede. Entonces, una vez más, vayamos al punto en el tema de hoy. Recuerde, hoy vamos a estar descubriendo el arrebatamiento del remanente de Israel y no nos vamos a centrar hoy
solamente en Mateo 24 del verso 29 al 31, sino que nos vamos a centrar en Mateo 24 versos 29 al 31, comparándolo con el profeta, fíjese bien, el profeta Joel. Así es que esto va a estar muy interesante. Esto va a ser algo muy especial, porque lo que se enseña allá en Mateo capítulo 24 acerca de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento del remanente de Israel, tiene que estar de acuerdo, tiene que concordar con la profecía de Joel en el capítulo 3. Así es que, mis hermanos, vamos inmediatamente a Mateo capítulo 24 y vamos a leer la escritura completa, donde tenemos esa enseñanza acerca de el arrebatamiento de el remanente de Israel. Así es que vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor. Quiero que ponga atención, porque en días pasados o en estos días recientes he estado hablando acerca de la gran tribulación. Y si ustedes han notado, cuando yo les hablo acerca de la gran tribulación, evito mencionar la tribulación de que se hace mención aquí en Mateo capítulo 24, versículo 29. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de cristianos toman en cuenta lo que dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 29 al principio, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto se toma como que es la gran tribulación del tiempo del anticristo. Por eso es que hay muchos hermanos y muchas hermanas y muchos enseñadores creyendo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Porque leen aquí en Mateo 24, versículo 29, que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Note esto. Se aseguran muchas cosas. Una de ellas, que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, porque supuestamente aquí en Mateo 24, verso 29, se está declarando, se está enseñando, o el Señor Jesús está profetizando que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque ven aquí que dice: e inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días. Y por esa razón dicen, vamos en el orden. Primeramente tenemos la tribulación de aquellos días, y su mente está en la gran tribulación. Y luego dicen, después el sol, la luna y las estrellas no dan su luz. Y luego dice, se lamentarán todas las naciones, porque verán al Señor venir en las nubes. Entonces,
creen que se van a quedar aquí la iglesia, creen que como iglesia se van a quedar acá a mirar que todos los astros dejan de alumbrar, que se van a quedar acá para pasar por la gran tribulación y que van a mirar al Señor Jesús venir, pero nunca mencionan que tienen que lamentarse, porque todo aquel ojo que vea al Señor venir en las nubes tiene que lamentarse, tiene que sufrir, tiene que angustiarse, tiene que aterrorizarse. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, si usted se da cuenta, en este día, para descubrir el arrebatamiento de Israel, sí tomo en cuenta Mateo capítulo 24, desde el verso 29 al principio hasta el verso 31. Es decir, aquí sí menciono lo que dice acerca de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué es que ahora sí menciono eso? ¿Y por qué cuando hablo de la gran tribulación no menciono aquello? Cuando hablo de la gran tribulación no menciono Mateo 24, verso 29 desde el principio, porque ahí no se trata de la gran tribulación del tiempo del anticristo, sino de la tribulación que sufrió el pueblo de Israel, la nación completa, por allá en el año 70 de nuestra era. Como ahí en ese tiempo se desconecta completamente Israel del plan de Dios, entonces se queda en espera Israel hasta que se conecta con lo que es la manifestación de Cristo. Por eso aparece, fíjese bien, ahí en Mateo 24, 29, lo de la tribulación de aquellos días. ¿Por qué? Porque se quedó pendiente la comunión de Dios con el pueblo de Israel desde, oiga bien, desde que el Señor se despide de Jerusalén en el capítulo 23 de Mateo y podríamos decir, se registra ya como que quedó completamente desconectado Dios del pueblo de Israel en el plan de salvación, porque lo muestra con la destrucción del templo y de los edificios en el año 70. Entonces, en el año 70 ya se confirma que ya no hay comunión de Dios con el pueblo de Israel en el plan de salvación, lo deja en espera, y es precisamente con aquella tribulación horrible que pasaron los israelitas en el año 70, cuando fue destruido el templo y los edificios, y cuando hubo una mortandad terrible de judíos. Así es que de ahí vuelve a aparecer acá en Mateo capítulo 24, versículo 29. Bueno, quiero que note acá. Vamos a leer la porción completa de Mateo capítulo 24, del verso 29 al 31. Y le quiero recordar que ahí en esa porción de la Sagrada Escritura no se acomoda la iglesia en el arrebatamiento, o no debemos usar esas escrituras como para ponerlas como respaldo del arrebatamiento de la iglesia. Dice así: primeramente, la venida del Hijo del Hombre. Se recuerda que hay muchos enseñadores que dicen una es la segunda venida y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Y yo le digo esto: el arrebatamiento de la iglesia forma parte de la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo debemos tomar en cuenta varios acontecimientos.
El primer acontecimiento que forma parte de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento. Porque se lleva a cabo el arrebatamiento y un instante después, oiga bien, un instante después del arrebatamiento de la iglesia, ya están mirando al Señor todo el mundo incrédulo y también la nación de Israel. Entonces, ¿por qué forma parte el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo? Porque es lo primero que sucede. Haga de cuenta que el Señor está saliendo de su gloria y ya se está encontrando la iglesia con Él en apenas el movimiento para salir de su gloria. Ya se está manifestando con la iglesia. Y en eso también, ya recogiendo la iglesia, ya estando a salvo la iglesia, entonces ya empieza la señal de su venida para el mundo, y ahí ya lo empiezan a ver también el resto de las naciones, incluyendo a Israel. Bueno, dice aquí, la venida del Hijo del Hombre. Le voy a leer del verso 29 hacia el 31, pero le leo lo primero, que es esa inscripción en letra negra que dice, la venida del Hijo del Hombre, señalando que se trata de la segunda venida de Cristo. Y aquí, en este momento, nos estamos centrando en el segundo acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Le dije hace un momento que son varios acontecimientos en la segunda venida de Cristo. El primer acontecimiento sucede en el primer momento, en el primer instante, en un abrir y cerrar de ojos, que la iglesia se encuentra con el Señor en secreto, sin que nadie se dé cuenta, pero un momento después, un instante después, un abrir y cerrar de ojos después, ya lo están mirando todas las naciones, incluyendo Israel, que es lo que estamos mirando en estos momentos. Yo le llamo el segundo acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Y podemos ver el último acontecimiento que forma parte también de la segunda venida de Cristo. Es allá en Apocalipsis capítulo 19, cuando se manifiesta el Señor y sus ángeles, y en parte también podríamos decir que ahí venimos nosotros con Él, allá en Apocalipsis 19, porque es cuando Él se manifiesta para destruir a la humanidad incrédula y desobediente. Solo quería mencionarle acerca de esos acontecimientos que forman parte de la segunda venida de Cristo. Ahora sí, le voy a leer toda esa parte, toda esa porción que ya le mencioné, sin parar. Mateo capítulo 24, versículos 29 hacia el 31. Comenzando por esa inscripción en letra negra que está antes de empezar a leer y que dice, la venida del Hijo del Hombre. Comienza diciendo en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 30 dice así, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Mire lo que dice el verso 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora les voy a pedir que pongamos mucha atención y que abra en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, y vamos a comenzar con el versículo 14. Y yo voy a hacer algo. Voy a ir mencionándole una escritura del capítulo 3 del profeta Joel y la vamos a ir comparando con Mateo capítulo 24 y usted se va a sorprender con qué perfección se acomoda la Sagrada Escritura para darnos a conocer que tanto el capítulo 3 de Joel como Mateo 24 del verso 29 al 31 son una sola cosa. Venga conmigo entonces y descubrámoslo. Dice así la palabra del Señor. Si ya tiene usted Joel capítulo 3 versículo 14, y ponga mucha atención, porque aquí nos da el Señor algo glorioso que de aquí podríamos desviarnos con otro tema, porque dice así en Joel capítulo 3 versículo 14. Le voy a estar leyendo en la Biblia traducción en lenguaje actual. Usted sabe que constantemente cambio de versión de la Biblia porque me encuentro unas versiones que traducen tan maravillosamente que prefiero usar esa versión. Y ahora tenemos en turno la Biblia traducción en lenguaje actual. En Joel capítulo 3 versículo 14, en la Biblia traducción en lenguaje actual, hay una inscripción antes de empezar a leer y dice así: liberación de Judá. Fíjese bien, liberación de Judá. En otras palabras, con esa inscripción que dice liberación de Judá, haz de cuenta que el traductor de esta Biblia te está diciendo: estás a punto de descubrir la liberación de la nación de Israel. ¿Por qué razón? Porque hablar de la descendencia de Judá es hablar realmente del pueblo israelita genuino. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús, en cuanto a la carne, vino de la descendencia de Judá. Por eso dice el león de Judá, ¿verdad? Bueno, pues acá dice en Joel capítulo 3 versículo 14, antes de empezar a leer, hay una inscripción en letra negra que dice liberación de Judá. En otras palabras, estás a punto de descubrir la liberación del verdadero pueblo israelita, de los descendientes en cuanto a la fe, en cuanto a la promesa, de los descendientes de Cristo, el león de Judá. Bueno, dice ahí en Joel capítulo 3 versículo 14, en la Biblia traducción en lenguaje actual: llegará nuestro Dios, cercano está el día de su llegada. Esto es lo que yo te decía, que es algo maravilloso donde podríamos desviarnos con otro tema maravilloso.
¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque aquí, en esta versión, la Biblia traducción en lenguaje actual, nos está hablando con toda claridad que el profeta Joel, fíjate bien, siendo un instrumento en las manos de Dios, está hablando. En otras palabras, que no es el profeta Joel el que está hablando o el que está profetizando por su cuenta. Es Dios el que está hablando, el que está profetizando a través de Joel. Por lo tanto, cuando el profeta Joel dice, llegará nuestro Dios, es Dios el que está hablando y dice, un día llegaré a la tierra. Dice, cercano está el día de su llegada. Ojalá que me entiendas. Joel capítulo 3 versículo 14 tiene conexión con lo que es la deidad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque allá en el Antiguo Testamento el profeta Joel tuvo una visión y habló lo que Dios le dijo. Y dijo Joel, llegará nuestro Dios. Fíjate bien. Cercano está el día de su llegada. Sin embargo, se está hablando en profecía acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, el profeta Joel, inspirado por Dios, dice, llegará nuestro Dios, vendrá nuestro Dios. Cercano está el día de su llegada, pero está anunciando la segunda venida de Cristo. Entonces, ahí podemos descubrir, para los amantes de la deidad del Señor, que Cristo Jesús es el mismo Dios manifestado en carne, porque allá en el Antiguo Testamento, el profeta Joel, capítulo 3, versículo 14, inspirado por Dios, o Dios hablando a través de él, dice, llegaré a la tierra. Cercano está el día de mi llegada. Joel dijo, llegará nuestro Dios. Él no está diciendo llegará Cristo. Eso se viene a revelar en el Nuevo Testamento. Joel allá dijo, llegará nuestro Dios, por supuesto, a la tierra. Cercano está el día de su llegada. Ahí se lo dejo nada más como un principio para que un día de estos entremos en el tema de la deidad del Señor. Pero, ¿qué le parece si vemos Mateo capítulo 24, versículo 30? ¿Se recuerda qué dice Joel capítulo 3, versículo 14? Llegará nuestro Dios. El profeta Joel está anunciando hacia el futuro y diciendo, Dios va a hacer su llegada, Dios va a hacer su entrada en la tierra. Cercano está el día que Él llegue, que Dios llegue. Ahora vea lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30. Y ahí antes del verso 29 hace mención en letra negra también de algo muy importante, y es la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. Con lo que estamos tocando, que es la deidad del Señor, diríamos la venida de Dios en forma humana. Dice así, Mateo 24, 30, para conectarnos con nuestro tema. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí lo que debemos de buscar es que tanto la profecía de Joel capítulo 3 como Mateo capítulo 24 del verso 29 al 31 se conecten
se puedan identificar que es una misma cosa. ¿Te recuerdas? Joel capítulo 3, versículo 14 dice, llegará nuestro Dios, cercano está el día de su llegada. Joel está anunciando que el que va a llegar a la tierra es Dios. Acá en Mateo capítulo 24, antes de empezar el verso 29, dice en una inscripción en letra negra, la venida del Hijo del Hombre. Joel anunció la venida de Dios. Acá en Mateo capítulo 24 se anuncia la llegada del Hijo del Hombre y el mismo Señor Jesús es el que dice que Él llegaría con gran poder y gran gloria. En otras palabras, Él está llegando ya en forma humana a esta tierra con todo el poder y con toda su gloria. Un día de estos nos vamos a ampliar más en ese punto. El asunto es aquí que ya hemos comprobado que tanto Joel capítulo 3 versículo 14, donde dice, llegará nuestro Dios, cercano está el día de su llegada, es lo mismo que Mateo capítulo 24 versículo 30, donde dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Note esto, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y luego dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Allá en Joel capítulo 3, versículo 14, se miró al futuro y se anunció la llegada de Dios. En Mateo capítulo 24, fíjate bien, en Mateo capítulo 24, el mismo Señor Jesús, fíjate bien, anuncia su segunda venida con poder y gloria. Ahí están esas dos escrituras, una del Antiguo Testamento, la otra del Nuevo Testamento, y ambas están diciendo lo mismo. Ahora, ¿por qué digo que ambas están diciendo lo mismo? Ahora vayamos a Joel capítulo 3, versículo 15. Y mira lo que dice, le estoy leyendo, hermano, hermana, en la Biblia traducción en lenguaje actual, por si acaso no salimos de acuerdo en las palabras, aunque en el significado sí saldremos de acuerdo. Joel capítulo 3 versículo 15 dice, cuando Dios llegue, por supuesto a la tierra, se oscurecerán el sol y la luna y perderán su brillo las estrellas. Esto me suena familiar, porque esto es lo mismo que dice Mateo capítulo 24, ahí en el verso 29. Primero leamos una vez más. Joel capítulo 3 versículo 15 todavía enfatiza acerca de la llegada de Dios a la tierra. Joel no menciona en ningún momento la llegada de Jesús, el Cristo. Joel no menciona en ningún momento la llegada del Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Joel habla directamente de la llegada de Dios a la tierra, y aquí en el versículo 15 lo dice una vez más. Cuando Dios llegue, se oscurecerán el sol, la luna y perderán su brillo las estrellas. Cuando Dios llegue. Y mira lo que dice el verso 29. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Dice aquí la palabra del Señor. El sol se oscurecerá. Note esto. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor.
Según Mateo capítulo 24, versículo 29, ahí donde dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿En base a qué el sol se oscurecería? ¿En base a qué la luna no daría su resplandor? En base a la segunda venida de Cristo. En base a lo que dice Joel en el capítulo 3, versículo 15, a la llegada de Dios. Mire qué precioso. Joel capítulo 3, versículo 15 dice en el Antiguo Testamento, cuando Dios llegue, se oscurecerán el sol y la luna y perderán su brillo las estrellas. Comparándolo con Mateo capítulo 24, versículo 29, en su segunda parte, en ese versículo, no es lo mismo cuando dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Es lo mismo que dice Joel 3:15 con lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 29, en su segunda parte. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Allá Joel capítulo 3 versículo 15 dice, cuando llegue Dios a la tierra, a la llegada de Dios a la tierra, se oscurecerán el sol, la luna y las estrellas. Y acá el mismo Señor Jesús dijo, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y entonces verán al Hijo del Hombre, o me verán a mí, llegar a la tierra. La llegada de Dios en Cristo Jesús. Mire qué preciosa es la palabra del Señor. Ahora, Joel capítulo 3, versículo 16, al principio, hace mención de algo que nuestro Señor no menciona en Mateo capítulo 24, versículo 29, cuando profetiza acerca de su segunda venida. Grábese lo que le voy a decir. Pero ya en la revelación de lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, en la revelación, el Señor sí menciona eso. Luego le explico una vez más esto para que se le quede grabado. Mire lo que dice Joel capítulo 3, versículo 16, al comienzo. Dice, temblarán el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir? Habrá un gran terremoto. Se sacudirá no solamente la tierra, sino todo el universo. Se sacudirán terriblemente. Grábese esto. Una vez más le digo, y entiéndamelo. En Joel capítulo 3, versículo 16, al principio, menciona un terrible terremoto. Y dice, y hubo un gran terremoto. Eso es lo que dice Joel en el capítulo 3, versículo 16 al principio. ¿Qué quiere decir eso? Que en la manifestación de Cristo Jesús, lo primero que va a suceder es un gran terremoto. Ahora, te recuerdo, en la profecía de nuestro Señor en Mateo 24, no aparece ese gran terremoto en la profecía. Pero en el cumplimiento, ahí sí aparece. Y déjeme decirle, yo creo que hay muchos hermanos que no han descubierto el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor Jesús en Mateo 24. No han descubierto dónde se cumple esa profecía de nuestro Señor de Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Yo le voy a llevar en estos momentos el
Señor Jesús, oiga bien, que profetizó allá en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, es el mismo que le da la revelación al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis le dijo a Juan: escribe las cosas que ves y las que vienen después y envíaselos a las iglesias. Esos escritos envíaselos a las iglesias. Es precisamente que tenemos el escrito del libro de Apocalipsis. Y ahí, en Apocalipsis capítulo 6, comenzando desde el verso 12, encontramos el cumplimiento de la profecía de nuestro Señor de Mateo capítulo 24, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Ponga mucha atención. Aquí hay algo maravilloso, aquí hay algo muy especial, y dice así la palabra del Señor. Oiga, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. He aquí hubo un gran terremoto. Esta es la revelación de lo que Cristo profetizó en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Este terremoto no es mencionado en Mateo capítulo 24, en la profecía, pero en la revelación de la profecía, que es esto precisamente de Apocalipsis capítulo 6, ya el apóstol Juan da testimonio de que para anunciar de cierta manera la manifestación visible del Señor, va a comenzar todo con un gran terremoto. Dice así: he aquí hubo un gran terremoto, y vea cómo se trata de la revelación de Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, porque dice: he aquí hubo un gran terremoto, y enseguida dice: y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Dice el verso 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Qué le parece? Aquí podemos descubrir la revelación de lo que Cristo profetizó en el momento que yo llamo el segundo acontecimiento de la segunda venida de Cristo Jesús. Porque es el momento después del momento que somos arrebatados. Porque 1 Corintios 15:52 dice muy claramente que el arrebatamiento de la iglesia se llevará en un momento, se llevará a cabo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia estará con el Señor. Apenas la iglesia está segura en el primer momento, en el primer instante, en el primer abrir y cerrar de ojos, y ya en el segundo momento, en el segundo instante, en el segundo abrir y cerrar de ojos, ya están mirando al Señor.
manifestándose visible a todo el mundo, incluyendo a los israelitas. ¿Se da cuenta? Pero si usted lee cuidadosamente aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 hacia el 17, usted no encuentra, mi hermano, a la iglesia. Ahí desde el versículo 12 en adelante, usted no mira a la iglesia. ¿Por qué? Porque hace un momento, hace un instante fue arrebatada. Un instante después de su arrebatamiento, ya todo el mundo está mirando al Señor, incluyendo a los israelitas, porque ellos tienen que ver al Señor, tienen que dolerle su corazón también como al resto del mundo. Y ahí es donde ya el Señor trata con Israel, con el remanente que realmente estaba esperando a su Mesías, y ahí es donde ocurre el arrebatamiento del remanente de Israel. Ojalá que me entienda. Me gustaría leerle lo que dice Joel capítulo 3, versículo 16. En la segunda parte. Ya leímos la primera, lo del gran terremoto, sobre cómo se apagan los astros luminosos, y lo siguiente es esto: y nuestro Dios se enojará y hablará desde Jerusalén. Y nuestro Dios se enojará y hablará desde Jerusalén. En otras palabras, la manifestación de Cristo es una manifestación donde Dios viene manifestando su enojo, su disgusto. Ya no viene Dios buscando que el hombre se arrepienta. Ya no viene Cristo diciendo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ahí ya se manifiesta Dios airado, disgustado, y ya Cristo viene a destruir a la humanidad incrédula y desobediente. Por eso dice: y nuestro Dios se enojará. Ahora, si eso lo comparáramos con Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, encontraríamos acomodo, donde dice: y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Por eso yo les he dicho en estos últimos días, hermanos, la iglesia no debe esperar a Cristo viniendo en las nubes para verlo. ¿Te das cuenta? Y me puede decir alguien: hermano Rodríguez, pero eso está en la escritura que utilizamos nosotros para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué está ahí entonces en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16? Si eso no es para nosotros, ¿por qué está ahí? ¿Sabes por qué está ahí? Porque están tan cercanos el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de Israel, tan cercanos que casi es imposible ver la diferencia, ver la distancia. ¿Por qué? Porque acuérdate, la iglesia es arrebatada en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y te decía hace un momento, en el siguiente momento, en el siguiente instante, en el siguiente abrir y cerrar de ojos, ya el Señor está mirando el corazón del remanente de Israel que realmente ha estado buscando la llegada de su Mesías, se identifica con él y lo rescata en el siguiente momento. Por eso es que ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 habla
de la segunda venida de Cristo, porque dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí es lo mismo que cuando dice en Joel capítulo 3, versículo 16, nuestro Dios se enojará. Esa voz de mando, esa voz de arcángel y la trompeta de Dios son más que todo para aterrorizar al mundo. Porque en realidad lo de que Israel reconozca al Señor no se va a llevar tanto tiempo. Apenas en la manifestación del Señor viene la gracia de Dios a los corazones de los israelitas, y los que estaban preparados, como las 5 vírgenes prudentes, los que estaban preparados, los que estaban esperando a su Mesías, inmediatamente se identifican e inmediatamente son recogidos. Entonces, como tú puedes ver, ahí no aparece ya para nada la iglesia. Se manifiesta el Señor, todos se duelen hasta Israel, pero el remanente de Israel es recogido y todos los demás lamentan, se angustian, se aterrorizan por la manifestación del Señor. Vuelve a leer lo que pasó allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Que todos aquellos que estaban mirando al Señor se aterrorizaron y querían que las cuevas los escondieran hasta que se viniera una montaña sobre ellos, pero no querían estar dándose cuenta de la ira de Dios y de la ira de Cristo Jesús. Ojalá que me vayas entendiendo. Ahora, el punto principal que vamos a ver en estos momentos es lo que dice Joel en el capítulo 3, versículo 16 al final. En Joel capítulo 3, versículo 16 al final, recuerda que te estoy leyendo en la Biblia traducción en lenguaje actual. En lo último del versículo 16 del capítulo 3 de Joel dice así: pero protegerá a los israelitas y será un refugio para ellos. ¿Te recuerdas cuál es el título del mensaje en este día? El título del mensaje en este día es el arrebatamiento de Israel profetizado por el profeta Joel. Aquí podemos ver que dice en Joel capítulo 3, versículo 16, pero protegerá a los israelitas y será un refugio para ellos. Ahora te voy a leer la escritura completa de Joel capítulo 3, del versículo 14 en adelante, en la Biblia traducción en lenguaje actual. Fíjate bien. En la Biblia traducción en lenguaje actual, toda esta porción de la escritura, leyéndola completa, dice así: llegará nuestro Dios, cercano está el día de su llegada. Eso es el verso 14. El verso 15, cuando Dios llegue, se oscurecerán el sol y la luna, y perderán su brillo las estrellas. Verso 16. Temblarán el cielo y la tierra, y nuestro Dios se enojará y hablará desde Jerusalén. Y termina diciendo al final: pero protegerá a los israelitas y será un refugio para ellos. ¿Qué te parece? Lo primero que vemos acá
es que dice, va a llegar Dios. Y el que llega es Cristo, quien es Dios manifestado en carne. Llegará nuestro Dios. Verso 15, cuando Dios llegue, se oscurecerán el sol y la luna y perderán su brillo las estrellas. Cosa que también se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 29. Que cuando Cristo llega, el sol deja de dar su luz y las estrellas también. Y dice el verso 16, temblarán el cielo y la tierra, habrá un tremendo terremoto, cosa que descubrimos allá en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, que eso viene siendo del verso 12 al 17, la revelación de lo que el Señor dijo allá en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Acá ya se revela lo que estará sucediendo a la venida de Cristo Jesús. Dice, temblarán el cielo y la tierra, Joel capítulo 3, versículo 16, y nuestro Dios se enojará. O sea, tiemblan el cielo y la tierra por el enojo de Dios. Tiemblan el cielo y la tierra ante el enojo de Dios. Y dice aquí, pero protegerá a los israelitas y será un refugio para ellos. ¿Te das cuenta? El profeta Joel presenta la venida de Dios a la tierra, la venida de Dios enojado, y en esa venida de Dios a la tierra disgustado es cuando el sol, la luna y las estrellas no dan su luz. Y aunque presenta a Dios disgustado, enojado, y las estrellas, el sol, no dan su resplandor, vemos sobre todas las cosas lo que estoy buscando presentarles: el arrebatamiento de Israel profetizado por medio del profeta Joel. Porque al final dice, pero protegerá a los israelitas y será un refugio para ellos. Acuérdate, viene Dios, que es el cumplimiento en la segunda venida de Cristo, cuando se manifiesta apenas a ellos, un instante después del arrebatamiento. Ahí es donde se manifiesta Dios, donde viene Dios, como dijo Joel. Ahí viene el cumplimiento en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, el sol, la luna y las estrellas dejan de dar su luz, porque es el enojo de Dios, el disgusto de Dios. Pero aunque Dios viene disgustado y viene a esta tierra y lo ven todos y todos se aterrorizan, sin embargo, Él, fíjate bien, Él protegerá a los israelitas y será un refugio para ellos. ¿Cómo puede ser Dios un refugio para ellos? Si están ellos en este mundo, todos los israelitas, ¿cómo puede ser Dios un refugio para ellos? Alguien dice, ¿es que aquí vamos a estar en la gran tribulación? ¿Es que la iglesia va a estar aquí en la gran tribulación y Dios nos va a cuidar aquí? No, hermano. Dios nos protege. Dice aquí, Dios es un refugio para Israel. Dios es un refugio para Israel. Fíjate bien.
Dios es refugio. La gente que está acá de Israel, los que califican, son absorbidos por Dios y son refugiados en Dios. No son refugiados en el mundo, ni son guardados en el mundo que andan acá. No, son refugiados en Dios. Encuentran un refugio en Dios, salen de este mundo y se refugian en Dios. Lo mismo que la iglesia de Cristo. La iglesia es arrebatada en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia es arrebatada para refugiarse en Cristo Jesús en las alturas. En la manifestación de Dios en esta tierra, que ya lo vemos que es Cristo Jesús manifestándose, Dios manifestado en carne, ahí el remanente de Israel, los que califican, los que han estado esperando a su Mesías, se identifican con Cristo, inmediatamente encuentran refugio en Cristo Jesús también. De manera que somos arrebatados, la iglesia, en un momento, y en el siguiente momento ya lo están mirando los israelitas, y los que son calificados de los israelitas para refugiarse en Dios son arrebatados. ¿Te das cuenta de la diferencia de tiempo que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de Israel? No es nada prácticamente. Pero lo más importante es que en este momento hemos descubierto el arrebatamiento de Israel profetizado por Dios a través del profeta Joel. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente puedo ver el arrebatamiento de Israel en Mateo capítulo 24, versículo 31, sino también lo puedo descubrir en el Antiguo Testamento por medio del profeta Joel en el capítulo 3. Hermanos, hermanas, aquí me detengo.